La maleta estaba abierta sobre la cama cuando Alba salió del baño, con una mano apoyada en la parte baja de la espalda, la otra sosteniendo el peso de 9 meses que ya le pedía permiso para llegar al mundo. Todos sabemos cómo pesa el final de un embarazo, esa sensación de no poder ni respirar. Gonzalo doblaba camisas y, curiosamente, las doblaba bien, con esa precisión de hombre que nunca ha doblado una en su vida, pero que esa noche, por algún motivo, lo hacía como si el orden de la ropa fuera lo único que aún podía controlar. ¿Te vas de viaje?, preguntó ella, y la voz le salió más fina de lo que pretendía. Gonzalo no levantó la vista. Cerró la cremallera de un neceser, lo metió en una esquina de la maleta y solo entonces sacó del cajón de la mesilla una carpeta de cartón color hueso que Alba no había visto nunca. «Necesito que firmes esto». Le tendió la carpeta sin acercarse, con el brazo estirado, como quien le pasa un documento a un desconocido en una ventanilla. Alba la cogió y la abrió, mientras las palabras «convenio regulador» y «disolución del vínculo matrimonial» se le quedaban flotando delante de los ojos sin terminar de entrar. «Es lo más limpio para los dos», dijo él. «Mis abogados ya lo han revisado todo. Firma y mañana esto está resuelto. Párate a pensarlo un segundo. Imagina tener la canastilla en la puerta, con esa mezcla de terror y ganas de salir pitando hacia urgencias con el hombre de tu vida, solo para descubrir que él ya tiene su propia maleta hecha para irse en dirección contraria. Es como si el suelo del piso se abriera de golpe bajo tus pies». «Gonzalo». Alba se rió sin ganas, una risa de incredulidad. «Estoy de 39 semanas. Voy a parir esta semana. ¿De qué divorcio me hablas? Por eso quiero dejarlo cerrado antes», respondió él, y por primera vez la miró. Después se complica todo. Las cosas, los plazos, el niño. Mejor ahora. El niño. Lo dijo así, el niño, como si fuera un trámite más de la seguridad social. Alba sintió un desgarro sordo en el pecho, de esos que te dejan sin aire y te hielan la sangre. ¿Hay otra?, la pregunta le tembló en los labios. Gonzalo cerró la maleta. El clic de los cierres sonó obscenamente alto en aquel dormitorio. «Eso ya no importa. Todos conocemos esa respuesta. Fíjate en la frase, porque no dijo no, sino que soltó un «ya no importa», que resuena como la excusa más cobarde para admitir que sí, que hay otra, y que además lleva tiempo habiéndola. A Alba se le doblaron las rodillas arrastrada por el peso brutal de la realidad, ya que el cuerpo a veces entiende las cosas antes que la cabeza. Se agarró al borde de la cómoda. Y entonces vino el primer pinchazo, bajo, profundo, distinto a todos los que había tenido esos días, como si la propia tensión hubiera desencadenado el parto. «Gonzalo», jadeó, «creo que ya viene». Él la miró desde la puerta. Tenía las llaves del coche en la mano, y durante 2 segundos que Alba recordaría el resto de su vida, pareció calcular si aquello era una urgencia real o una manera de retenerlo, pesando sus opciones como un contable frío y calculador. «Vamos», dijo al fin. No la sostuvo ni le cogió la bolsa, sino que caminó delante por el pasillo del ático mientras ella bajaba las escaleras agarrándose a la barandilla, mordiéndose el labio para no gritar, dejando un rastro de respiraciones cortas que él ni siquiera contaba. En el coche no le dio la mano. Conducía mirando al frente, con el semáforo del Paseo de la Independencia tiñéndole la cara de rojo, como si fuera un conductor de BTC al que no le pagan lo suficiente por el viaje, mientras Alba se aferraba al asidero del techo y le rezaba a una contracción para que esperase, solo un poco más, solo hasta llegar. Seguro que te imaginas las típicas carreras por urgencias, los nervios, el instinto ciego de proteger a tu pareja. Pues aquí no hubo nada de eso. Llegaron al hospital pasada la medianoche y Gonzalo aparcó en doble fila, salió, abrió la puerta del copiloto y la ayudó a bajar con la torpeza fría de quien cumple un trámite. Pero antes de soltarla, antes de dejar que se la llevaran, sacó del bolsillo interior del abrigo aquella carpeta de cartón color hueso. La había traído al hospital,
porque para él el negocio iba antes que la vida. Firma antes de entrar, dijo tendiéndole un bolígrafo. Es solo el divorcio, de mutuo acuerdo. Lo demás lo arreglamos luego con calma, te lo prometo. Gonzalo, ahora no puedo. Una contracción la dobló sobre el mostrador. Las letras del documento le bailaban delante de los ojos empañados de sudor. Divorcio, mutuo acuerdo, y debajo esos párrafos diminutos y apretados que no había manera humana de leer en ese estado. Firma y me quedo contigo ahí dentro. Mintió él, suave, cerrándole los dedos alrededor del bolígrafo. Firma, Alba. Es lo único que te pido. Y en ese instante de vulnerabilidad extrema, Alba firmó. Firmó porque dolía, porque tenía un miedo atroz y, reconozcámoslo, porque entre dos contracciones el cerebro no lee cláusulas, solo busca que el dolor pare y que alguien quien sea se quede. Firmó creyendo que firmaba el final de un matrimonio. Lo que no leyó, lo que no podía leer, estaba en la página 3, en letra de 8 puntos. Esa clásica trampa legal donde renunciaba a los bienes gananciales, a su parte en la empresa que habían levantado juntos durante 6 años, a cualquier reclamación presente o futura. Firmó su propia ruina con la mano temblándole de parto. ¿Ves hasta qué punto llega la maldad de algunas personas? Y quiero que entiendas el nivel de cálculo, porque esto estaba orquestado al milímetro. Un hombre que quiere dejar a su mujer simplemente hace las maletas y se va. Pero Gonzalo eligió el momento con una precisión quirúrgica, esperando hasta el instante exacto en que una persona es incapaz de defenderse, aprovechando que tenía una hija a punto de nacer y el cuerpo partiéndose en dos. La fragilidad de ella era la pieza central de toda su trampa. Gonzalo recogió la carpeta firmada, la cerró con cuidado como quien guarda un cheque al portador, y cuando la celadora trajo la silla de ruedas y se llevó a Alba hacia las puertas dobles del paritorio, ella giró la cabeza buscándolo. ¿Vienes?, preguntó. Gonzalo ya se estaba guardando los papeles en el bolsillo del abrigo. Tengo que resolver una cosa. Te llamo mañana. Las puertas se cerraron, y Alba parió a su hija sola, agarrada a la barra metálica de una cama de paritorio, con una matrona desconocida pero buena que le repetía: «Tú puedes, guapa, tú puedes», mientras ella lloraba un llanto profundo, nacido de la desolación y el abandono, provocado por ese vacío inmenso en el pecho que ninguna epidural es capaz de dormir. A las 03:14 de la madrugada, Amalia Marín nació pesando 3 kilos 100 y llenó la sala con un grito de pulmones nuevos. Le pusieron a la niña sobre el pecho, sintiéndola caliente, arrugada y perfecta, buscándola con ese instinto de vida pura. Hay una crueldad silenciosa y aterradora cuando un hombre sale de un paritorio mientras tú entras a él, dejando el eco de unos zapatos que se alejan por un pasillo de hospital, mientras a ti te empujan hacia la vida. A esa misma hora, al otro lado de Zaragoza, las luces de un caserón en el camino de las bodegas seguían encendidas. Gonzalo Lanuza cruzaba el umbral de la casa de los Solanas, donde se quitaba el abrigo mientras una mujer morena de melena larga con mechas color caramelo, ojos castaños altivos y sonrisa de propietaria, le servía una copa de vino que valía más que el sueldo de un mes de la matrona, que en ese instante secaba las lágrimas de Alba con una gasa. En el bolsillo del abrigo de Gonzalo seguía la carpeta firmada, y esa firma temblorosa, arrancada entre dos contracciones, valía millones porque era la llave que le abría la puerta de esa casa, de ese vino y de ese futuro. Un billete dorado que pagó Alba sin saberlo, con el precio de su propia dignidad. Le dieron el alta a los 2 días. Alba salió del hospital con Amalia en el carrito y una triste bolsa de plástico con sus cosas, y como te puedes imaginar, en la acera no había nadie esperándola. Pidió un taxi, y mientras el taxista, un señor mayor con la radio puesta en un partido del Zaragoza, la ayudaba a plegar el carrito sin que se lo pidiera, ese gesto mínimo de un desconocido le pareció un abrazo gigante, más tierno que todo lo que había recibido en los últimos meses. Cuando metió la llave en la cerradura del ático,
El metal chocó contra un tope sordo porque la llave giraba en falso. Habían cambiado la cerradura. El portero, incómodo y mirando al suelo, le explicó que tenía instrucciones de la propiedad, ya que el piso era de una sociedad patrimonial de los Lanusa, e incluso el coche compartía la misma situación legal. La cuenta desde la que pagaba el súper y los pañales resultó ser un espejismo. Era solo una autorizada, y la autorización se había revocado justo mientras ella amamantaba en el hospital. Cualquiera se habría derrumbado ahí mismo, pero el verdadero mazazo, el que de verdad te corta la respiración, llegó 3 días después, en un sobre. Era una copia del convenio, ese maldito papel que había firmado entre contracciones, sin leer. Alba lo repasó entonces, sentada en la cocina de Nuria, una vieja amiga, enóloga en una cooperativa pequeña, que la había acogido sin hacer una sola pregunta, con Amalia dormida en el capazo y un café que se le enfrió en la mano. Al llegar a la página 3, la letra de 8 puntos que aquella noche le bailaba delante de los ojos ahora estaba quieta, nítida, dictando con la frialdad quirúrgica de los abogados que doña Alba Marín renunciaba a la sociedad de gananciales, a su participación en las bodegas Lanusa y a toda reclamación derivada de la actividad de la empresa. Y aquí hay que dejar las cosas claras. Alba había sido el motor real de todo esto. Había estado allí desde el primer día, desde que fundaron juntos las bodegas Lanusa con un préstamo a su nombre, 2 depósitos de segunda mano y una nave alquilada que olía a humedad. Gonzalo aportó el apellido y los contactos, pero Alba aportó lo que de verdad hacía falta para que aquello sobreviviera el primer año: el oficio. Durante 6 años fue el otro 50% de la empresa: la nariz, el laboratorio, las decisiones de vendimia, las catas con los compradores. Mientras él ponía la cara y la sonrisa en las ferias, ella dejaba el alma en cada botella. Levantaron juntos, de casi nada, una bodega que empezaba a sonar, y con una firma temblorosa, arrancada en el peor minuto de su vida, esa mitad, su mitad, la que había construido con sus propias manos desde el principio, se evaporó en el aire. Lo confirmó esa misma semana, llamando a un antiguo proveedor que aún le cogía el teléfono. Gonzalo había vendido las bodegas Lanusa enteras a un fondo, en una operación cerrada con meses de antelación, justo antes del parto. El dinero, mucho dinero, había entrado en cuentas a su nombre y, en parte, en la estructura de los Solanas, para luego esfumarse como humo. El hombre había desaparecido del mapa. No cogía el teléfono ni había dirección, dejando solo a un bufete que respondía con una frase robótica y desquiciante. Todo se resolvió en el convenio que la señora firmó. Piénsalo fríamente por un instante. 6 años de sudor y madrugones de Alba se convirtieron en el capital con el que él se compró una vida nueva al lado de otra. La despojó de la casa, del coche y de los ahorros, pero el golpe más sádico de todos fue arrebatarle lo único que de verdad llevaba su sello: su trabajo. ¿Y ahora qué vas a hacer?, preguntó Nuria a las 3 de la madrugada, las dos despiertas, mirando al techo. No lo sé, era la verdad más honesta que había dicho en años. Tenía 28 años, una hija de 3 días, una experiencia enorme en un sector que ahora le daba la espalda, y una reserva personal de 4.000 euros mal contados, en una libreta vieja que Gonzalo no había localizado. ¿Cuánto duran 4.000 euros cuando tienes una boca recién nacida que alimentar? Hizo las cuentas a oscuras. Alquiler, pañales, leche, luz. Las matemáticas eran implacables y le daban para un par de meses. Después de eso, caída libre. Al no contar con padres con dinero ni herencia, se quedaba sola con la niña y un reloj que corría demasiado rápido. Mandó el currículum a 3 bodegas grandes de la zona, aunque en 2 ni se dignaron a contestar. En la tercera, la citaron, y allí se plantó con ojeras y leche, manchándole la blusa. A media entrevista, la directora la miró con esa compasión incómoda de los pueblos pequeños, la lástima de quien conoce perfectamente a tu exmarido, para acabar soltándole el clásico «ya la llamarían».
Por supuesto, no lo hicieron. El apellido Lanuza, incluso habiéndoselo arrancado de encima, era una sombra radiactiva que seguía cerrándole puertas en una ciudad donde todos se conocían. Pero a veces, la salvación viene de donde menos te lo esperas, de una conversación casual frente a una taza sucia. Nuria fue quien lo dijo, casi sin querer una tarde, mientras le daba vueltas a una cata de muestras para la cooperativa. Tú de vino sabes más que toda esa gente que no te coge el teléfono, dijo. Has hecho 6 años de bodega de verdad. Has parido vinos con tus manos. Lo que pasa es que buscas en el sitio equivocado porque las grandes te tienen miedo y le tienen miedo al apellido. Hay una bodega que busca gente para vendimia y laboratorio. Pagan poco y el sitio es exigente. Pero ahí entran sin preguntarte de quién eres hija ni con quién te casaste. ¿Cuál? Nuria dudó y removió el café antes de soltarlo. Bardají. Alba levantó la cabeza de golpe. Bardají. El apellido que en la que había sido su casa se pronunciaba con el desprecio reservado para las peores maldiciones. Las bodegas Bardají eran la espina clavada de los Lanuza desde hacía 3 generaciones. La casa pequeña, terca, familiar, que se negaba a venderse, que les ganaba premios en las ferias y les robaba viñedos en las subastas. Gonzalo había crecido odiando ese nombre, al nivel de que en las cenas, su padre brindaba por el día en que Bardají cierre. Y la vida, que tiene un sentido del humor bastante macabro, le estaba ofreciendo a Alba precisamente esa puerta, la única que el apellido Lanuza no podía cerrarle, porque era la casa que llevaban un siglo intentando derribar. A la mañana siguiente, Alba dejó a Amalia con Nuria, se puso la única chaqueta decente que le quedaba, y cogió el autobús que sube hasta las bodegas del camino del Moncayo. Iba a pedir trabajo de peón de laboratorio en la empresa que su exmarido más despreciaba en el mundo. Y fíjate bien, iba por pura supervivencia, porque no tenía dónde caerse muerta, y era el único sitio donde su pasado no pesaba como una losa, dejando la venganza para más adelante. Cuando bajó del autobús, el cierzo le cortó la cara y le revolvió el pelo, y ella, por primera vez en muchos días, no se lo recogió, dejando que el aire frío le limpiara por fin las ideas. Las bodegas Bardají no se parecían en nada al imperio de cristal y acero que los Lanuza enseñaban en sus folletos. Más bien, era una masía de piedra reformada, con un patio de gravilla, un perro viejo tumbado al sol y un cartel pintado a mano que decía «Recepción» con una flecha medio torcida. Olía a mosto, a roble mojado y a tierra, ese aroma profundo a campo de verdad. Y a Alba, que llevaba semanas oliendo a desinfectante de hospital y a derrota, aquel olor la enderezó por dentro, como si de repente pudiera volver a respirar. La mandaron a una nave donde un hombre con un mono de trabajo manchado discutía con un proveedor sobre la temperatura de unos depósitos. Aquel tipo despreciaba los trajes y los relojes caros, desprendiendo en su lugar la dureza del trabajo manual. Rondaría los 37, con el pelo castaño oscuro, ondulado y revuelto, de esos que evitan el peine, acompañado de una barba de 3 o 4 días descuidada por pura falta de tiempo, y unos ojos claros, azul grisáceo, tranquilos, que miraban de frente. Tenía las manos grandes, manchadas de algo morado, y un físico de hombre que carga cajas, muy alejado del típico directivo que se limita a dar órdenes desde un despacho de caoba. «Vengo por lo del puesto de laboratorio», dijo Alba. El hombre terminó con el proveedor sin prisa. Se limpió las manos en un trapo y se giró. La miró de arriba a abajo, aunque con una expresión muy distinta a la condescendencia de las entrevistas de las bodegas grandes. La miró como se mira una uva, buscando si dentro hay algo que merezca la pena exprimir. «Darío Bardají», dijo, sin tenderle la mano, ya que la tenía morada. «Currículum, no traigo papeles. Traigo la verdad, que es peor, pero prefiero que la sepas antes de decidir nada». Alba cogió aire. «Me llamo Alba Marín. Hasta hace 3 semanas era la mujer de Gonzalo Lanuza». Darío se quedó muy quieto, y el trapo se le paró en las manos.
Sé lo que ese apellido significa en esta casa. Siguió ella deprisa, antes de perder el valor. Por eso te lo digo yo, a la cara, en vez de que lo averigües por otro. Fundé las bodegas Lanusa con él, desde el primer depósito. Fueron 6 años dejándome la piel en el laboratorio, las vendimias, las catas con los compradores y los vinos que le dieron nombre. Eso era tan mío como suyo, porque lo levantamos los dos de cero. Y hace unas semanas me hizo firmar el divorcio en mitad del parto, sin dejarme leer una sola línea. Vendió la empresa entera a un fondo y desapareció con el dinero. Me dejó en la calle con una hija de 3 días. Levantó la barbilla. Que quede claro que no vengo a pedirte un favor, sino a ofrecerte mi trabajo. Sé hacer vino de verdad. Y empiezo por donde haga falta, incluso fregando depósitos, aunque haya dirigido una bodega entera. Lo que no puedo es seguir sin trabajar, simplemente porque lo necesito para sobrevivir. Hubo un silencio largo. Darío Bardají había imaginado muchas veces tener delante a alguien de la casa Lanusa, recreándose en la humillación de su rival. Sin embargo, ahora tenía enfrente a una mujer flaca, ojerosa, con una mancha de leche seca en la solapa que ella creía disimulada pero resultaba evidente, ofreciéndose a fregar depósitos. Y aquella escena le provocaba de todo menos una sensación de victoria. Los Lanusa llevan un siglo intentando hundir a mi familia, dijo al fin con la voz dura. ¿Y apareces aquí, en mi puerta, justo ahora? Aparezco aquí porque es la única puerta de Aragón que ese apellido es incapaz de cerrarme, respondió Alba, sosteniéndole la mirada. Y porque, te guste o no, tú y yo de repente odiamos al mismo hombre. ¿Alguna vez te has tenido que jugar tu futuro a una sola carta, sabiendo que si fallas el abismo te traga? Pues esa era la tensión asfixiante que flotaba en aquella nave. Mientras el perro viejo levantó la cabeza, los miró a los dos y volvió a dormirse, soberanamente desinteresado por el destino de aquella mujer. Darío la estudió un buen rato, y con toda la razón, habría sido idiota fiándose de buenas a primeras de la ex de su enemigo. Así que, en lugar de echarla o de contratarla, hizo lo único sensato: ponerla a prueba. Cogió 3 copas de un estante, las llenó de 3 depósitos distintos sin etiquetar y se las puso delante en una mesa de acero. Si de verdad hacías el vino y tu papel iba más allá de sonreír en las fotos, dijo, esto se te dará bien. Adelante. Alba dejó el bolso en el suelo, cogió la primera copa, la giró, metió la nariz hasta el fondo y cerró los ojos. Lo que vino después fue puro instinto. Le salió de un sitio antiguo, de 6 años de depósitos y vendimias, de cuando todavía hacía vino sin saber que se lo estaban robando. Garnacha joven, del año pasado o de este, maceración corta. Hay fruta roja, guinda, pero por debajo huele arrugó la frente, a banana. Eso es fermentación demasiado fría. O quizás hayáis utilizado alguna levadura comercial que le ha quitado todo su carácter. Darío guardó silencio y le señaló la segunda. Esta es vieja, crianza. Tiene roble, pero roble cansado, americano, de barrica que ya ha dado de sí 3 o 4 vinos. Y hay un puntito de acético al final, un pelín de más. Si no la embotelláis pronto, se os pica. A la tercera apenas necesitó acercarse la copa a la nariz antes de apartarla de golpe. Esta está mal, huele a cartón mojado. Tenéis una botella con TCA en algún sitio y os ha contaminado la muestra, o el corcho del depósito. Esta tiradla. Darío Bardají, que llevaba 20 años haciendo vino y 35 oliéndolo, se quedó mirando a aquella mujer flaca, ojerosa, con esa mancha de leche seca en la solapa que ella creía disimulada, aunque saltara a la vista. Y os voy a confesar una cosa que me fascina de esta historia, porque encierra una lección brutal. Puedes quitarle a una persona la casa, el dinero, el apellido, el coche y hasta el orgullo, pero hay un tipo de talento que jamás podrá guardarse en un banco, porque se lleva grabado a fuego en las entrañas, y ese patrimonio vital es absolutamente inembargable.
Es el típico momento en el que el postureo se cae a pedazos frente a la valía real. La banana del primero la clavó mi enólogo hace una semana y tardó 3 días, dijo Darío al fin, despacio. El ascético del segundo había pasado totalmente desapercibido para nosotros. Y la tercera muestra, se rascó la barba. La tercera la puse para descartarte. Está defectuosa a propósito, porque la mitad de la gente por quedar bien te dice que está interesante. Alba se encogió de hombros. Ya he dejado atrás la necesidad de complacer a nadie. Darío la miró un segundo de más. Una cosa era la historia que le había contado en la puerta, que podía ser verdad o pura fachada, y otra muy distinta lo que acababa de hacer con esas 3 copas, un don que se lleva en la sangre y resulta imposible de falsificar. Eso era de verdad, y un hombre que lleva la vida entre cepas sabe que el talento es siempre honesto, independientemente de la persona que lo posea. Empiezas el lunes, laboratorio y vendimia, a las órdenes de mi enólogo. 12 horas, sueldo de peona, arrancando sin ningún tipo de privilegio. Te lo vas a ganar desde abajo como todo el mundo, y más tú, que vienes de donde vienes. Se giró para volver con los depósitos, y sin mirarla, añadió. Y trae a la cría si hace falta. Aquí ha crecido más de uno entre barricas, yo mismo sin ir más lejos, que mi madre me parió en pleno septiembre en mitad de la campaña. Alba se quedó de pie en aquella nave que olía a mosto, con 3 copas vacías delante, y por primera vez en mucho tiempo, con algo parecido a un suelo bajo los pies. Lo que ella ignoraba por completo en ese instante es que acababa de entrar por la única puerta que, años después, derrumbaría hasta los cimientos el imperio de Gonzalo Lanuza. Parece mentira lo rápido que pasa el tiempo. 3 años caben en muy pocas cosas y en todas a la vez, ya que caben en una niña que pasa de un capazo a unas botas de agua diminutas que corretean entre las barricas, y en una mujer que llega de peona y termina, una vendimia tras otra, decidiendo cuándo se corta la uva. Pero caben, sobre todo, en una bodega pequeña que empieza a hacer ruido en sitios donde antes nadie la nombraba. Alba no subió de golpe, sino que lo hizo como sube el vino bueno, despacio y sin atajos. El primer año le dejaron tocar las fermentaciones de la gama joven, mientras que el segundo, Darío le pasó una parcela vieja de garnacha en vaso, de cepas que daban poco, pero daban verdad, y le dijo, haz lo que te dé la gana con esto, es tuyo. Aprovechando esa confianza, Alba hizo un vino con esa parcela que no se parecía a nada que se hubiera embotellado en aquella casa, un vino puro, desnudo, con esa acidez afilada que solo da el cierzo y la altura. Lo llamaron Amalia por la niña, y aquellas 4.000 botellas se agotaron en apenas 3 meses. Y aquí quiero que te fijes en un detalle fundamental que separa una historia de verdad de un cuento de hadas barato. Alba no se hizo poderosa odiando a Gonzalo, sino que alcanzó el éxito simplemente olvidándose de él, algo que resulta mucho más difícil y terriblemente definitivo, porque al final del día, el odio te ata al otro, mientras que el trabajo bien hecho te libera. Con Darío, la cosa fue todavía más lenta que el vino. Al principio eran simplemente jefe y empleada, para luego convertirse en 2 personas que se quedaban hasta tarde discutiendo si una barrica estaba lista, comiendo bocadillos de pie en el laboratorio y riéndose de cosas que solo entendían ellos 2. Darío nunca dio un paso de más, y tenía sus motivos. Años atrás había estado a punto de casarse con una chica de ciudad a la que le encantaba la idea de tener un bodeguero, las fotos entre viñas, las botellas con su nombre, el postureo de la postal, hasta que llegó un invierno de helada negra y de números rojos. La bodega tembló de verdad, y la mujer de la postal hizo las maletas. Desde entonces, Darío desconfiaba de todo lo que llegaba fácil, y por eso mismo con Alba, no se permitía nada. Lo que sentía por ella era tan profundo y complejo, que le daba más miedo que cualquier helada. El miedo de los 2 se rozó por primera vez una madrugada de abril, con aviso de helada. Cualquiera que trabaje en el campo sabe que cuando el termómetro amenaza los brotes nuevos, una bodega entera sale al viñedo de noche a encender fuegos y velas antiheladas, y básicamente reza,
Alba y Darío acabaron solos en la hilera más alta, soplando ascuas, con las manos moradas de frío y el aliento saliéndoles blanco entre las cepas. Hablaron de todo y de nada durante horas, hombro con hombro, mientras el resto del mundo dormía. Y cuando salió el sol, el peligro pasó y los brotes se salvaron. Darío la miró con la cara tiznada de hollín y abrió la boca para decir algo que llevaba 2 años guardándose. «Mañana hay que podar la 4», dijo al fin, mientras se metía las manos en los bolsillos. Alba sonrió hacia las viñas. Ninguno de los dos dijo lo que los dos sabían, pero algo, esa madrugada, quedó encendido como las velas entre las cepas, latente y cálido. Lo que terminó de derribar el muro no fueron ellos, sino Amalia, porque la niña lo adoptó sin pedir permiso ni esperar a que los adultos se aclararan. Lo llamaba Darío a secas, le pedía que la subiera al tractor y le guardaba piedras bonitas en los bolsillos del mono. Él le construyó una banqueta de madera a su medida para que llegara a las copas vacías, siempre vacías, que el vino es de mayores, fierecilla, y le enseñaba a oler café, romero o la tierra después de la lluvia. «¿A qué huele esto?», le preguntaba, y la niña cerraba los ojos igual que su madre. ¿Alguna vez te has parado a pensar qué significa realmente la paternidad? Y aquí va una de esas cosas que la gente no entiende hasta que las vive. Padre no es el que aparece en un análisis de sangre, sino el que está un martes a las 4 de la tarde, el mismo que va al festival de fin de curso de la guardería con el mono manchado de mosto, deja la vendimia a medias y aplaude como un descosido desde la grada siendo el único hombre que aplaude. Eso, y no un simple apellido, es lo que hace a un padre. Y eso fue Darío. Cuando Amalia pilló una fiebre que no bajaba, fue él quien condujo al hospital a las 4 de la mañana, y quien se pasó la noche entera con la niña dormida sobre el pecho en un pasillo, sin soltarla ni para estirar el brazo. Ironías de la vida, era el mismo tipo de pasillo y la misma hora de la madrugada en que 3 años antes, otro hombre había salido por una puerta, solo que éste se quedó. Y esa pequeña gran diferencia lo cambiaba todo. Una tarde, Amalia le llevó un dibujo donde la profesora había escrito arriba «Mi familia». Salían mamá, ella, el perro viejo y un hombre grande con barba. No había un cuarto hueco ni faltaba nadie. Y con 2 años y medio, señalándolo con el dedo manchado de rotulador, le preguntó a su madre con esa crueldad inocente de los niños: «Mamá, ¿Darío es mi papá?». Alba se quedó con el sacacorchos en la mano. Darío, que estaba al lado, evitó las respuestas fáciles. Se agachó hasta quedar a la altura de la niña y dijo: «Soy el que está, fierecilla, todos los días». Y siguió descargando cajas como si no acabara de decir la frase más importante de su vida. Pero esa noche Alba lloró en el coche, derramando lágrimas de puro alivio, desahogando esa tensión emocional que llevaba 3 años sin permitirse. Mientras tanto, al otro lado de la provincia, el imperio crecía y se agrietaba a la vez. Con el dinero de la venta de las bodegas Lanusa y el matrimonio con Bárbara, Gonzalo había entrado como socio fuerte en la casa de los Solanas, creando de ahí el grupo vinícola más grande de Aragón, Lanusa Solanas, con denominaciones en 3 comarcas, un enólogo estrella fichado de Burdeos y campañas de publicidad en las que Gonzalo y Bárbara salían brindando en una terraza con vistas al Moncayo, sonriendo como sonríen los que te intentan vender una vida perfecta en una revista de novios. Pero el vino no entiende de fusiones, y cuanto más grandes y rentables se hacían, más industriales se volvieron. Era la clásica historia de más cantidad y menos alma, hasta el punto de que los críticos empezaron a usar palabras educadas que en el mundo del vino son una auténtica puñalada. Correcto, comercial, previsible. Y un día de mayo, en la guía de vinos más leída del país, salió una reseña que Gonzalo leyó en el desayuno. Un vino de garnacha de una bodega minúscula, Bardají, había sacado la puntuación más alta de Aragón. El periodista hablaba de una enóloga que ha devuelto el carácter a una variedad maltratada.
y citaba con nombre y apellidos a su creadora, Alba Marín. Gonzalo dejó la taza en el plato, haciendo que la porcelana tintineara. Bárbara, frente a él, levantó la vista del móvil. ¿Pasa algo? No, dijo Gonzalo doblando el periódico. Nada. Pero algo le acababa de pasar por dentro, un escalofrío de pura alerta, como cuando entra el cierzo por una ventana que creía cerrada a cal y canto. La Feria de la Garnacha de Aragón se celebraba cada junio en el recinto ferial de Zaragoza, y aquel año tenía algo de acontecimiento. Por primera vez, una bodega familiar competía de tú a tú con los grandes grupos por el premio al mejor tinto de la añada. La organización había colocado los stands casi enfrentados. El de Lanuza Solanas, enorme, con pantallas, azafatas y una barra de mármol, frente al de Bardají, pequeño, de madera, con 4 botellas, un mantel de lino y Alba sirviendo ella misma las copas. Y es que las ferias de muestras tienen siempre ese aire de teatro donde todo el mundo finge ser más grande de lo que es. Un circo que a Darío no le gustaba ni un pelo, por lo que directamente no quería ir. Esa feria es un escaparate de egos, gruñó mientras cargaban las cajas en la furgoneta. Nosotros hacemos vino, dejando las tonterías del postureo para los que no tienen nada real que ofrecer. Vamos a ir, dijo Alba, abrochándole el abrigo a Amalia, y vamos a ganar, aunque no por ellos, sino por nosotros. Darío la miró. Había algo nuevo en ella desde hacía meses, una columna vertebral que antes estaba doblada y ahora no, como si el tiempo hubiera curado la fractura soldándola con titanio. ¿Ellos? ¿Quiénes?, preguntó él, aunque lo sabía de sobra. Alba no contestó y simplemente subió a Amalia a la furgoneta. No hacía falta que contestara, ya que Darío llevaba 3 años sabiendo exactamente quiénes eran ellos. Se lo había contado ella misma el primer día, de pie en aquella nave, antes de oler una sola copa. Lo que no había visto hasta esa tarde era lo otro. Que la mujer hundida que un día se ofreció a fregar depósitos ya no estaba rota, y que por fin quería algo más que sobrevivir. Quería plantarse delante de los Lanuza con la cabeza alta. Y eso, a Darío, le provocó 2 cosas a la vez que no sabía cómo ordenar: orgullo y un miedo terrible a que la volvieran a destrozar. Porque hay traiciones que no son tuyas y aún así te duelen en lo más profundo. Darío llevaba 3 años queriendo en silencio a una mujer que un día había llegado a su puerta destrozada por el mismo hombre al que su familia llevaba un siglo enfrentándose, pasando 3 años viéndola rehacerse despacio, con la misma paciencia con la que se rehace una cepa quemada por el hielo. Y ahora la veía decidida a devolver el golpe. Se moría de ganas de ayudarla al mismo tiempo que se moría de miedo de volver a verla rota si la cosa salía mal. El día de la feria, el recinto era un hervidero de catadores, periodistas y bodegueros, estrechándose la mano con sonrisas de plástico. Alba servía en su stand, con Amalia dibujando sentada en una silla detrás, cuando lo notó. Esa sensación en la nuca, ese calambre instintivo de cuando alguien te mira desde lejos y sabes perfectamente quién es antes de girarte. A 30 metros, en la barra de mármol del stand de Lanuza Solanas, un hombre de unos 38 años se había quedado paralizado con una copa a medio camino de la boca. Llevaba un traje impecable hecho a medida, el pelo castaño peinado hacia atrás con la raya perfecta, y la barba media recortada al milímetro, enmarcando unos ojos claros, verdosos que tantas veces habían encandilado a quien hacía falta encandilar. Era la viva imagen del éxito prefabricado, un tipo tan deslumbrante y caro como superficial. Miraba hacia el stand de madera, fijándose en la melena recogida, el perfil concentrado y las manos que servían el vino con una seguridad que no recordaba. ¿Sabes esa expresión de que el karma tarda, pero siempre llega? Pues aquí lo tienes servido en copa de cristal. Gonzalo Lanuza dejó la copa sobre el mármol sin terminarla. Llevaba 3 años buscando, incluso sin querer reconocer que buscaba, el rastro de aquella mujer a la que había borrado de su vida un martes por la mañana. Y ahí estaba,
No se escondía bajo las piedras ni se mostraba como una víctima suplicante, sino que estaba sirviendo el vino que le estaba ganando la feria, en el stand de su mayor rival, con la cabeza muchísimo más alta que la suya. Dio un paso hacia ella sin darse cuenta, pero se detuvo en seco porque, desde detrás del stand, una niña pequeña, de unos 3 años, se levantó de la sillita, corrió hacia las piernas de Alba y le tiró de la falda pidiendo agua. Esa cría era el recordatorio viviente del preciso instante en que él decidió huir. Gonzalo se quedó mirando a esa niña como quien mira a un fantasma a plena luz del día, con el peso insoportable de sus propias decisiones cayéndole encima de golpe. El premio al mejor tinto de la añada se lo llevó Bardají. Lo anunciaron desde un escenario pequeño. Y cuando dijeron el nombre, el stand de madera estalló en un aplauso modesto y verdadero, de esos que te salen del pecho, mientras la barra de mármol de Lanuza Solanas se quedaba en un silencio espeso y bastante incómodo. Alba subió a recoger la placa y, en lugar de soltar un discurso largo, simplemente dijo, «Gracias», y recordó que el vino era de la tierra y de la gente que lo trabajaba. Al bajar del escenario, Darío la esperaba al pie de los escalones y le puso una mano en la espalda con esa naturalidad de años que solo da el roce diario. Y fue precisamente esa mano la que Gonzalo vio, porque para su ego herido, esa mano en la espalda de Alba resultaba incluso más insoportable que perder el premio. Esperó a que se vaciara un poco el pasillo y se acercó despacio, con las manos en los bolsillos y tirando de esa elegancia ensayada que a él siempre le había funcionado. Se plantó delante del stand de su rival, miró a Darío con un desprecio cortés muy típico de su clase, y luego clavó los ojos en ella. Alba. Ella levantó la vista de las copas que estaba recogiendo, y Gonzalo, que la recordaba hinchada del embarazo y deshecha de llanto, se encontró de frente con una mujer de 31 años en su mejor momento. La melena castaña oscura, larga y ondulada, cayéndole por la espalda, la piel luminosa, un vestido blanco sencillo y caro a la vez, acompañado de unos ojos castaños mirándolo sin un solo gramo de miedo. Lejos de sobresaltarse o palidecer, ella simplemente lo miró como se mira a un conocido lejano cuyo nombre cuesta recordar. Gonzalo. ¿Estás? Él buscó la palabra y no la encontró del todo. Estás muy bien. Lo estoy. Hay que tener la cara muy dura. Párate a pensarlo, porque esta escena es de Traca, el mismo hombre que la dejó llorando en un paritorio, que le cambió la cerradura mientras amamantaba y que la borró de un plumazo. Se la encuentra años después y lo único que se le ocurre decir es, «Estás muy bien», como si la hubiera dejado en buenas manos. O peor aún, como si el mérito de que ella esté de pie fuera, de alguna forma retorcida gracias a él. Mientras tanto, Darío no se movió de su sitio, pero su silencio pesaba tanto que ocupaba todo el stand. «Enhorabuena por el premio», dijo Gonzalo mientras la sonrisa se le tensaba. «No sabía que... ¿Trabajabas aquí?» «No es que trabaje aquí». Alba dejó la última copa en su caja. «Hago los vinos de aquí, y el que acaba de ganarte, lo hice yo». Fue justo entonces cuando Amalia, aburrida ya de los adultos, salió de detrás del stand correteando con un dibujo en la mano para enseñárselo a Darío. Tenía los 3 años recién cumplidos, el pelo castaño oscuro de su madre recogido en 2 coletas, la piel clara, y unos ojos claros, verdosos, de un color muy concreto, los mismos ojos, exactos, que Gonzalo veía cada mañana en el espejo, sumados a una manera de fruncir el ceño, que innegablemente también era la suya. En ese instante, el mundo se le paró en seco. Hizo la cuenta en silencio, ahí de pie, como un idiota, casi moviendo los dedos. 3 años. La feria era en junio. La niña tendría el paritorio, aquella madrugada. La cuenta le salió a la primera y el resultado golpeó con una fuerza que no admitía duda. La voz se le quebró por primera vez en años. ¿Cuántos años tiene? Alba cogió a Amalia en brazos con calma y le colocó el dibujo bien para que no se arrugara, protegiéndola con un escudo invisible.
Tiene los años que tú decidiste no contar, dijo, sin levantar la voz. La dejaste antes de que naciera, así que no tienes derecho ni a la pregunta. ¿Te imaginas el revés de realidad en la cara? Y con esa misma frialdad, le dio la espalda. Cogió a la niña, cogió su placa, y caminó hacia la salida del recinto con Darío a su lado cargando las cajas, dejando a Gonzalo Lanuza, plantado en mitad de un pasillo de feria, rodeado de su propio imperio de cartón piedra, descubriendo a la vez que tenía una hija, y que la había perdido el mismo y exacto día en que decidió que no la quería. No volvió al stand de Lanuza Solanas, sino que se fue directo al aparcamiento, se metió en su coche alemán y se quedó ahí, con las manos en el volante y sin arrancar durante mucho rato. Por primera vez en su vida, el cálculo le había salido mal. Pero cuidado con esto, porque los hombres como Gonzalo, cuando un cálculo les sale mal, jamás se arrepienten, simplemente recalculan. Lo primero que hizo Gonzalo fue exactamente lo que hacen esos hombres que confunden el poder con el cariño. Intentar comprar lo que había tirado a la basura. Mandó flores a la bodega, pero Alba las dejó en el patio para que las picoteara el perro. Luego mandó un mensaje proponiendo hablar como adultos por el bien de la niña, al que evidentemente Alba no contestó. Y como último recurso, mandó a un abogado con una carta muy correcta en la que aparecían, por primera vez, las palabras reconocimiento de paternidad y régimen de visitas. Y mira, esto hay que decirlo claro, porque es una realidad que escuece y que pasa mucho más de lo que nos atrevemos a admitir. Hay padres que descubren a un hijo, y lo que sienten es un amor incondicional, mientras que hay otros que lo que sienten es pura y dura propiedad. Gonzalo no quería a Amalia, lo que realmente buscaba era que Amalia fuera suya, que es exactamente lo mismo que sintió siempre por Alba, y ya vimos cómo acabó ese cuento. Pero Gonzalo no era tonto, y entendió rápido que por la vía del cariño no entraba, así que cambió de tablero. Ya que no podía recuperar a Alba, podía hacer algo que se le daba infinitamente mejor, aplastar a Bardají hasta no dejar ni el polvo. Empezó por lo legal, tirando de un bufete para Lanuza Solanas lleno de abogados que cobraban por horas lo que un peón de vendimia en un mes. Sacaron del cajón un viejo litigio de lindes entre las dos familias, una parcela en disputa desde los tiempos de los abuelos, y lo reactivaron justo cuando Bardají necesitaba esas cepas para la cosecha del vino premiado. Siguió por lo comercial, aprovechando que Lanuza Solanas era el mayor cliente de la imprenta que hacía las etiquetas de media provincia, del taller que reparaba las despalilladoras, e incluso del transportista que llevaba el vino al puerto de Barcelona. Una llamada aquí, una insinuación allá. El clásico y mafioso: sería una pena que un proveedor nuestro trabajara también para la competencia. De repente, a Bardají le subían los precios, le retrasaban las entregas o, peor aún, le cancelaban un transporte la víspera de una feria internacional. «Nos está asfixiando», le dijo el contable a Darío una noche, con los números sobre la mesa, poco a poco y sin que se le pueda demostrar nada. Darío apretó los puños mientras Alba, a su lado, leía los papeles con la frialdad de quien ya conoce esa letra. «No es casualidad», dijo ella. «Es su manera de hacer las cosas, porque este tipo de cobardes nunca te pega un puñetazo. Te quita el aire despacio para que parezca que te ahogas tú solo. Conmigo hizo lo mismo, cuenta a cuenta, cerradura a cerradura». Y entonces Gonzalo movió la pieza más sucia, la que cruzaba todas las líneas imaginables. Se presentó un viernes en la puerta del colegio de Amalia, y aunque no entró ni habló con la niña, solo se quedó al otro lado de la verja, con las manos en los bolsillos, mirando fijamente, asegurándose de que Alba lo viera ver. Era un mensaje terrorífico y sin palabras. «Puedo llegar hasta aquí, hasta lo que más te importa. ¿Se puede caer más bajo?» Esa noche, Alba no durmió. Se quedó sentada en la cocina de la casita que ahora alquilaba cerca de la bodega, con una taza de tila fría entre las manos, escuchando la respiración de su hija en la habitación de al lado,
y por primera vez en 3 años, volvió a sentir aquel frío exacto del paritorio, el frío cortante de un hombre que es capaz de todo simplemente porque no quiere a nada de verdad. A las 3 de la madrugada, dejó la taza en el fregadero y tomó una decisión que iba a cambiar las reglas del juego para siempre. Bárbara Solanas tenía sobre el papel todo lo que se supone que hace feliz a una mujer, y sin embargo, llevaba meses durmiendo de espaldas a su marido. A sus 27 años era una belleza de portada, con esa piel morena luminosa, melena larga castaña con mechas caramelo y unos ojos grandes y altivos. En definitiva, el tipo de mujer que entra en un sitio y hace que se gire medio salón. Tenía el apellido fusionado, el chalet con piscina infinity y los viajes a Burdeos disfrazados de trabajo, pero lo que no tenía, y empezaba a sospecharlo cada vez con más fuerza, era a un hombre que la hubiera querido alguna vez de verdad. Y como suele pasar con los grandes secretos, todo se rompió por una simple caja de cartón. Bárbara buscaba unas escrituras en el despacho de Gonzalo y encontró en el fondo de un archivador una carpeta de cartón color hueso, que abrió pensando que eran papeles de la empresa, descubriendo que en realidad eran los del divorcio. Junto a ellos, grapado, había el informe de un detective con fechas muy concretas, fechas que Bárbara reconoció una a una porque eran las de su propio romance. Lo entendió leyendo, línea por línea. La primera cena, casual, en la que Gonzalo apareció en su mesa, no tuvo nada de accidental, ya que estaba en la agenda del detective como aproximación objetivo, hija de Solanas. El fin de semana en Biarritz, en el que ella creyó que se enamoraban, él lo tenía anotado como consolidar, mientras que la pedida de mano, que a ella le había parecido un impulso romántico, figuraba bajo un epígrafe que le revolvió el estómago: asegurar fusión antes de Q4. Y aquí es donde la historia da un giro que casi nadie se espera, porque la amante también puede ser una víctima. Ojo, que esto no la perdona, ya que Bárbara sabía perfectamente que Gonzalo estaba casado, y aún así, jugó. Pero una cosa es liarte con el marido de otra creyendo que es por amor, y otra muy distinta, descubrir que para él tú jamás fuiste un amor prohibido, sino simplemente una casilla en un Excel para cuadrar las cuentas a final de año. El destino, que a veces tiene muy mala leche, quiso que esa misma semana Bárbara y Alba coincidieran en la consulta de un pediatra de Zaragoza, esperando las dos, una con Amalia y la otra con un sobrino. Bárbara reconoció a la niña antes que a la madre por los ojos. Esos mismos ojos que veía cada noche en la almohada de al lado. A diferencia de lo que pasaría en una telenovela, no se gritaron ni montaron ninguna escena. Bárbara se sentó al lado de Alba, miró a la niña dibujar y, en voz muy baja, dijo: «Es clavada a él». Alba se tensó al instante, lista para defender a su hija con uñas y dientes, como una leona acorralada. «Tranquila», añadió Bárbara mirando al frente. «No vengo a pelearme contigo. Vengo 3 años tarde a pedirte perdón, que no es lo mismo». Tragó saliva, buscando las palabras. «Yo no sabía lo del paritorio. Me lo contó él como si tú lo hubieras dejado a él, como si fueras tú la que se había ido». Alba la miró fijamente, y debajo del maquillaje caro y el bolso de marca, solo pudo ver a otra mujer a la que Gonzalo Lanuza había convertido en un instrumento. Más rica que ella, desde luego, pero igual de usada y desechable. «Te está asfixiando a ti también, ¿verdad?», dijo Alba. «Solo que a ti con dinero, y así no se nota tanto». Bárbara no respondió, porque realmente no hizo falta. Cuando se levantó para entrar a la consulta, se detuvo un segundo y dijo una última cosa, en un susurro, casi sin mover los labios. «Hay cosas de cómo se hizo la fusión que él no querría que salieran nunca. Contratos, de cómo consiguió que mi padre firmara. No te digo más, pero si algún día las necesitas», dejó la frase en el aire, «sé dónde están». Y entró a la consulta sin mirar atrás, dejando una bomba de relojería en manos de Alba. Esa misma noche, en la bodega, Alba le contó a Darío el encuentro, mientras estaban solos en el laboratorio, tarde, con una sola lámpara encendida.
Darío la escuchó hasta el final, y cuando ella terminó, en lugar de hablar de Gonzalo ni de contratos, le apartó un mechón de pelo de la cara despacio, como si tuviera todo el tiempo del mundo. «Llevo 3 años esperando a que dejes de tener miedo», dijo con una suavidad que desarmaba. «Ya no tengo miedo», respondió Alba, y por primera vez en todo este tiempo, era una verdad absoluta. La guerra se puso fea de la manera en que se ponen feas las guerras de los hombres como Gonzalo. Por debajo, sin sangre visible, apuntando siempre a lo que más duele. Como era de esperar, el litigio de las lindes prosperó en un juzgado, y Bardají perdió de un día para otro la parcela de garnacha vieja con la que se hacía el vino premiado. Las cepas que daban verdad pasaron a manos del grupo Lanuza Solanas, gracias a una sentencia firmada por un juez que jugaba al golf con el abogado de los Lanuza, una de esas casualidades que apestan a puro amiguismo. Y aunque perder la tierra duele en el alma, eso no fue lo peor, porque el verdadero golpe bajo llegó en un sobre. Gonzalo presentó una demanda de custodia. Y ojo, no de visitas, sino de custodia total. Su escrito, redactado por los mejores bufetes de Madrid, pintaba a Alba como una madre inestable, una mujer sin patrimonio propio que vivía de alquiler, que trabajaba 12 horas en una bodega y que criaba a la niña entre maquinaria agrícola y productos químicos, conviviendo además con un hombre sin vínculo legal con la menor. Frente a eso, ofrecía la estampa perfectamente plastificada de un padre solvente y casado, con una casa con jardín y los medios para dar a la niña el futuro que merece un apellido como el suyo. Cualquiera que tenga hijos entenderá esto al vuelo. Te pueden quitar la casa y aguantas, o te pueden quitar el dinero y te recompones. Pero cuando alguien usa a tu cría como arma arrojadiza, ahí ya no eres una persona razonable, sino que te conviertes en una auténtica leona dispuesta a todo. Alba leyó la demanda en la cocina, de pie, y no derramó ni una sola lágrima. Curiosamente eso es lo que más asustó a Darío cuando llegó, que no llorara. «Vamos a pelearlo», dijo él. «Buscamos el mejor abogado, cueste lo que cueste, y si hay que vender botellas o vender lo que haga falta, se hace». «No». Alba dejó los papeles sobre la mesa. «No vamos a pelear en su terreno porque ahí gana siempre. Tiene más dinero, más jueces y más tiempo. Si entramos en una guerra de abogados, perdemos en 2 años y nos arruinamos en el camino, algo que sé de sobra porque ya viví un divorcio así. Entonces, ¿qué hacemos?» Alba se quedó callada un buen rato, mirando por la ventana hacia las viñas oscuras y hacia el moncayo recortado contra el cielo. Y cuando habló, su voz había cambiado por completo, despojándose de cualquier rastro de la mujer asustada del paritorio, para mostrar la determinación letal de la enóloga que huele el defecto en una copa antes que nadie. «Gonzalo solo respeta una cosa en el mundo», dijo. «Se ríe del amor, de los hijos y de la ley, ya que su única obsesión es ganar. Su imperio entero está construido sobre la idea de que él siempre gana, sobre todo a Bardají. Pero si le quito eso delante de todo el mundo, en el único sitio donde no puede comprar al jurado, deja de tener poder. Y un Lanuza sin poder es solo un hombre que se quedó solo y desnudo ante todos». «¿Qué sitio es ese?» Alba cogió la placa del premio del año anterior, la que tenía sobre el aparador, y la giró hacia Darío con los ojos brillando de una forma nueva. «Una cata a ciegas, sin etiquetas, sin apellidos ni dinero que valga. Solo el vino en la copa. Lo voy a retar delante de toda la prensa del sector, su gran grupo industrial contra nuestra bodega de piedra. Y lo voy a hacer con la garnacha de la parcela que nos robó». Darío frunció el ceño, sin terminar de cuadrar las piezas. «Esa parcela ya es suya, y por tanto, la uva de este año es suya». Alba sonrió por primera vez en toda la noche con una sonrisa que no había enseñado nunca, la sonrisa afilada del que tiene un as letal bajo la manga. «La tierra es suya, pero las cepas viejas yo las conozco hoja por hoja. Y guardé barricas de la última cosecha que hicimos antes de la sentencia, unas cuantas que tengo escondidas
y que son suficiente para embotellar lo justo. Le voy a ganar con su propia uva del año pasado, y cuando lo sepa, ya será tarde. El reto se hizo público de una manera que Gonzalo no pudo ignorar sin quedar como un cobarde, ya que Alba concedió una entrevista a la misma guía de vinos que la había descubierto y lanzó el desafío en voz alta. Una cata a ciegas, con jurado profesional independiente y retransmitida en el marco de la gran gala anual del vino aragonés. Era el enfrentamiento definitivo. Bardají contra Lanuza Solanas, enfrentando el garnacha de una bodega de piedra contra el buque insignia de un grupo millonario, y todo ello sin etiquetas ni nombres, dejando que hablara solo el vino. Piénsalo bien, porque esto es una lección de vida. A un hombre poderoso lo puedes herir de muchas maneras, pero la más eficaz y humillante es ponerlo en una situación donde su dinero no sirve para absolutamente nada. Gonzalo había comprado jueces, proveedores e incluso contratos, pero no podía comprar el paladar de un jurado a ciegas sin que se notara el amaño a kilómetros. Por eso aceptó, consciente de que rechazarlo habría sido reconocer públicamente que le temblaban las piernas ante la mujer a la que dejó sin nada. La gala se celebró en el Palacio de Congresos, lleno hasta arriba de bodegueros, prensa, distribuidores y las cámaras de la televisión autonómica. En una mesa larga, aguardaban 5 copas numeradas para cada miembro del jurado, compuesto por 5 enólogos y críticos, venidos de fuera de Aragón, totalmente limpios de favores y sin vínculo con ninguna de las dos casas, catando sin saber absolutamente nada de lo que probaban. Gonzalo llegó del brazo de Bárbara, impecable y sonriente para las fotos, mientras que Bárbara, a su lado, llevaba meses construyendo una calma glacial que él confundía con sumisión. Alba llegó con Darío, y en la primera fila, sentada en las rodillas de una Nuria que había venido a hacer de canguro, estaba Amalia con un vestido nuevo, balanceando las piernas con esa inocencia que te roba el corazón. La cata fue larga y tensa, mientras los jurados olían, removían, escupían y anotaban en un silencio sepulcral. Aunque había 6 vinos en liza, todo el mundo sabía perfectamente que la pelea real era un cara a cara entre 2. El número 3 y el número 5. El portavoz del jurado se levantó con el sobre y el salón contuvo la respiración. El vino mejor valorado de esta cata, por unanimidad, leyó, es el número 5. Abrieron la correspondencia de los números y el resultado fue demoledor. El 5 era Bardají. El salón aplaudió a rabiar, e incluso Gonzalo aplaudió también, con la mandíbula tensa, porque perder con elegancia delante de las cámaras todavía formaba parte del personaje que se había montado. Pensó que era solo un bache en el camino, una derrota deportiva recuperable, pero lo que su ego ciego no sabía era que Alba no había subido al escenario a recoger nada, sino que había subido a hablar. Cogió el micrófono, pidió perdón por robar 30 segundos, y entonces, con una serenidad que heló la sala por completo, dijo, «Quiero darle las gracias a Lanuza Solanas, porque el vino con el que les acabo de ganar está hecho con uva de la parcela de garnacha vieja del paraje de Valdemoral, una parcela que, por una sentencia de hace unos meses, hoy es suya. Acaban de perder una cata a ciegas contra su propia uva, solo que cultivada por mis propias manos». Un murmullo recorrió el salón como una corriente eléctrica, y las cámaras buscaron la cara de Gonzalo, que había dejado de aplaudir de golpe. ¿Puedes sentir la magnitud del bofetón que se acaba de llevar? No solo le gana a una mujer que él creía aniquilada, sino que lo destroza usando la tierra que le robó por la vía legal, y todo ello delante de toda la prensa del sector. Es la demostración pública y humillante de lo único que un Lanuza no soporta que se sepa, que sin trampas es incapaz de ganar una sola partida. Su imperio al completo era la trampa. Pero Alba no había terminado, y fue aquí donde entró la pieza que nadie en su sano juicio esperaba. Y como hoy va de hacer las cosas a la luz, continuó. Hay alguien que quiere decir unas palabras sobre cómo se construyó este grupo tan grande. Se apartó del micrófono, y desde la mesa de honor, ante el estupor de todos los presentes,
se levantó Bárbara Solanas. En lugar de montar un número, Bárbara habló bajo y claro, con esa precisión afilada de quien ha ensayado esto muchas noches en la cama, mientras le daba la espalda a su marido. Contó al detalle cómo se había gestado la fusión, destapando los documentos que probaban que Lanuza Solanas se sostenía sobre cláusulas que su padre había firmado engañado, presionado y con información falseada. Y para rematar la faena, contó de dónde había salido el dinero con el que Gonzalo se sentó a la mesa de los grandes. De vender las bodegas Lanuza a un fondo, justo antes de la fusión, una empresa que había levantado a medias con su primera mujer, a la que dejó sin un euro haciéndole firmar la renuncia en mitad de un parto. El gigante entero, el grupo del que todos brindaban, estaba cimentado sobre esa firma robada. Bárbara sacó de su bolso de marca un pendrive y lo dejó sobre la mesa, delante del notario que cada año daba fe de los premios. Esto se lo entrego también a la prensa y a mi padre, dijo con una firmeza de acero. Llevo 3 años siendo una firma en los planes de otro, pero hoy firmo yo. Y miró a Gonzalo, analizándolo por primera vez en 3 años de igual a igual. Me prestaste atención el tiempo justo para usar a mi familia como peldaño para tu ambición. Hay una diferencia abismal en eso, y la acabo de aprender pagando un precio altísimo. El salón estalló en un caos de cámaras, flashes y periodistas levantándose de golpe. El imperio Lanuza Solanas no se cayó esa noche con un estruendo, sino que se cayó como se cae el vino picado, despacio, oliendo a vinagre, mientras todos a su alrededor empezaban a apartar la copa con asco. Gonzalo se quedó solo en su mesa, completamente solo de verdad por primera vez en su vida. La mujer a la que había usado lo acababa de desnudar en público, mientras que la mujer a la que había tirado a la basura le acababa de ganar con su propia tierra. Y al fondo del salón, una niña de 3 años, ajena al desastre de los adultos, le pedía a un hombre que no era él que la subiera a hombros para ver mejor, sellando así su absoluto fracaso como ser humano. Buscó a Alba entre la gente y la encontró cerca de la salida. Por un segundo, sus miradas se cruzaron, y Gonzalo hizo el último cálculo de la noche. Dio un paso hacia ella y abrió la boca. Quizá para suplicar, quizá para amenazar, o quizá para decir el «lo siento», que 3 años antes no le costó nada callar. Alba ni se acercó, ni le respondió. Simplemente cogió a Amalia de la mano de Darío, le subió la cremallera del abrigo a la niña y le dijo algo al oído que la hizo reír. Después, le dio la mano a Darío y salió del Palacio de Congresos sin volver la cabeza, exactamente como 3 años antes había salido él de un paritorio, demostrando la diferencia abismal entre los dos. Ella no dejaba a nadie llorando detrás, sino que caminaba hacia la vida que realmente merecía. Pasaron las cosas que inevitablemente pasan cuando un imperio se construye sobre una mentira, y de repente alguien enciende la luz. El grupo Lanuza Solanas se deshizo en menos de 2 años, comido por los pleitos, asfixiado por los socios que huyeron y rematado por un padre, el viejo Solanas, que no perdonó nunca haber firmado engañado. Gonzalo conservó el apellido, y poco más, hasta el punto de que la última vez que alguien lo vio en una feria, vendía a granel, y nadie se paraba en su stand. Bárbara, por su parte, se fue a vivir a Logroño, montó su propio proyecto pequeño, y según cuentan las malas lenguas, por fin duerme boca arriba, y con la conciencia tranquila. Y como el tiempo suele poner a cada uno en su sitio, las bodegas Bardají recuperaron la parcela de Valdemoral, en una subasta cuando el grupo de Gonzalo tuvo que malvenderlo todo para tapar agujeros. Alba volvió a pisar esas cepas viejas una mañana de septiembre, con las botas llenas de tierra húmeda, y se quedó un buen rato mirándolas, acariciando con la vista esas mismas vides con las que le había ganado. Lo más curioso de todo es que lo que sentía era una paz inmensa, de esas que te aflojan los hombros, porque el rencor, a esas alturas, ya se le había evaporado como se evapora el alcohol de un vino que respira. Amalia tenía ya 6 años y una nariz que prometía dar mucha guerra. Le gustaba meterse en el laboratorio, robar uvas de la cinta y decir muy seria, «Esta está verde todavía», imitando a su madre con esa precisión adorable que tienen los niños.
Darío le había hecho una banqueta a su medida para que llegara a las copas vacías y oliera, recordándole siempre que el vino es de mayores fierecilla. Un día, en el registro civil, la niña pasó a llamarse Amalia Bardají, confirmando en los papeles lo que el corazón ya sabía: que el vínculo se forja estando presente cada día, sin importar lo que diga la genética. Y mira, después de todo lo que hemos visto, hay una idea con la que me quiero quedar, y ojalá te la lleves tú también. A Alba la rescató su propio esfuerzo y el amor de verdad. La venganza fue solo el último acto, el ruidoso, pero lo que realmente la sostuvo fue haber encontrado en el peor momento de su vida un sitio que olía a mosto y a tierra, junto a un hombre que en lugar de prometerle el cielo le dijo: «Soy el que está». Lo demás, el premio, la cata, la caída de Gonzalo, fue una simple consecuencia, porque lo importante pasó mucho antes, en absoluto silencio, una mañana de Cierzo cuando bajó de un autobús y decidió no recogerse el pelo. Lejos de los focos y de las prisas, Darío y Alba formalizaron lo suyo de la forma más natural posible. Lo hicieron una tarde de octubre, entre vendimia y vendimia, con 4 amigos: el perro viejo, ya muy viejo, y Amalia tirando pétalos que en realidad eran hojas de parra, porque la niña insistió con esa cabezonería tan suya. Alba optó por algo pequeño, verdadero y sin público al que impresionar, buscando la autenticidad que tanto le había faltado en el pasado. Esa misma noche embotellaron juntos la primera añada de un vino nuevo, un cupage de las cepas de Valdemoral, con las de la parcela que un día fue aquel refugio de «tuya, haz lo que quieras». En la etiqueta, trazada por Amalia con 6 años y un rotulador morado, había una niña diminuta de la mano de 2 personas. Debajo, el nombre del vino, que Alba eligió sin dudarlo ni un solo segundo. Bautizó a aquella botella con una palabra cruda y directa: paritorio, para que nadie olvide nunca que las cosas más fuertes a veces nacen en la noche más sola, y que una mujer a la que dejan llorando puede, años después, levantar un imperio entero solo para demostrarse a sí misma que sobrevivir era poco, porque ella venía a vivir con todas las letras y en mayúsculas. Y así cerramos este viaje, recordando siempre que las cicatrices, cuando se curan al aire libre, acaban convirtiéndose en el motor más poderoso del mundo.